Toledano y millennial, nuestro invitado de esta noche fue uno de esos talentos que tuvo que salir de España para encontrar una oportunidad. Primero probó en Australia, donde trabajó para un banquero, pero no para llevar la contabilidad, sino como leñador, no para darle leña. Después probó suerte en Latinoamérica, donde cató las artes de la asesoría con algunas figuras políticas. Desde allí volvió a España, trayendo en la cabeza y en algunos folios el que sería su primer libro, IBEX 35, una historia herética del poder en España. Conocedor de la teoría del Estado, sabe que los vencedores siempre dejan su huella entre las leyes y en las esquinas del Estado y que ese Estado siempre depende de la correlación de fuerzas. Hoy aquí en La Frontera tenemos al sociólogo e investigador Rubén Juste. Buenas noches, Rubén. Buenas noches. Un placer tenerte aquí con nosotros. Oye, las empresas públicas en España fueron la palanca de la reapropiación del Estado por parte del PSOE y del PP. Sí, digamos que la transición, el posfranquismo nos deja ese pozo de Estado fuerte con unas empresas públicas de grandes dimensiones y son las que les permiten al PSOE hacer ese desembarco en la privatización, ¿no? Una suerte de perestroika a la española, donde las empresas públicas pues acaban siendo cooptadas por cuadros del PSOE y al final privatizadas luego por el PP, pero que digamos que aglutinan a los dos partidos grandes y son un poco los buques insignia, ¿no?, del nuevo capitalismo. Tú planteas en tu libro, en el IBEX 35, planteas cómo los ingenieros del Estado, ¿no?, inicialmente fueron esenciales, ¿no?, en la construcción de la arquitectura del Estado y después aparecen abogados del Estado, economistas del Estado. Claro, evidentemente todo tiene que ver un poco con la historia de España, ¿no? Y cómo el Estado y las élites muy vinculadas al mismo han sido un poco las arquitectas del propio capitalismo, desde el desarrollismo del Opus Dei. Hasta entonces lo que vemos es un poco cómo el Estado fabrica el IBEX 35 y las grandes corporaciones las fabrican desde las propias leyes que regulan el mercado laboral, el mercado de valores, y luego posteriormente los consejos de administración, donde abundan abogados del Estado, economistas del Estado e incluso administradores civiles del Estado. ¿Cuándo se crea el IBEX 35? Pues se crea en un año clave, que es un año de transición, ¿no? Es el año cumbre, que es 1992, los Juegos Olímpicos, la Expo, y ahí arranca digamos, este índice de valores que se supone que es el inicio, ¿no?, del nuevo capitalismo, del esplendor, la modernización, ¿no?, española del PSOE, ¿no?, que iba a toda velocidad. Tiene que ver con la frase, ¿no?, que ya es Solchaga de enriqueceos, ¿no? Eso es, sí, que parecía que todo el mundo podía enriquecerse porque tenía acceso, ¿no?, a comprar acciones, ¿no?, y parecía como si fuera la palanca para la inclusión y el enclasamiento. Hay que recordar que años anteriores se había dado la reconversión industrial con, digamos, el paro estructural que arrasaba y que arrastraba España, con lo cual, pues eso, era un poco la salida que veía el PSOE para esa imagen de prosperidad. Claro, no estaría tanto el problema en que España se incorporase a ese capitalismo europeo como el hecho de esa privatización de grandes empresas que eran públicas, ¿o encuentras tú que había también otros problemas añadidos? Claro, el problema era una incorporación con condiciones. En cierta medida, lo que supone la incorporación a la Unión Europea es renunciar a una capacidad soberana del propio Estado, que era tener empresas públicas con beneficios, que eso redundara, ¿no?, en la población, porque se nos vendió, y el PSOE vendió, la idea de que con la privatización ganaríamos, y ya visto desde el largo plazo, entonces se recaudaron 30.000 millones, pero estamos hablando que por corrupción se están yendo 80.000 al año, con lo cual podemos ver un poco el impacto que puede tener no tener anualmente unos ingresos de esas empresas públicas, y no solo eso, sino los beneficios laborales que tenían esas empresas, y que ahora mismo, pues visto desde la distancia, pues se ve con cierta nostalgia. Estremece ver algunas informaciones de la época, ¿no?, de Ralph Dahrendorf, ¿no?, diciendo que había hablado con Felipe González y que le estaba diciendo que su modelo de integración en Europa era prácticamente saquear nuestro país, o Delors diciendo en un anuncio: inviertan en España y si no lo hacen son ustedes tontos, ¿no? ¿Tú crees que hay una vinculación entre nuestra manera de incorporarnos a Europa, la construcción del IBEX 35 y este vaciamiento industrial de nuestro país? Claro, yo creo que en realidad era un modelo que funcionaba casi a la perfección, ¿no? Pareciera como si, de hecho, al estudiar un poco la transición Solchaga, el propio personaje, te das cuenta como había una cierta predicción y previsión, ¿no?, de cómo iba a ser el modelo, desde la propia reconversión industrial y el desmantelamiento de la industria más pesada,
hasta las reformas laborales que se realizan y la inclusión en el euro, todo perfectamente, realizado por etapas, hasta la propia inclusión, la privatización de las empresas. Cuando se arranca, y justo cuando se arranca el IBEX 35, es el año donde entramos en el mercado común. Pareciera como, digamos, que se van cumpliendo las etapas que el propio Solchaga además describe muy bien en su libro, en su biografía. Rubén, las familias históricas que han mandado en España, ¿qué papel desempeñan en todo este proceso? Bueno, las familias, y esto siempre se ha dicho, ¿no? Las familias son clave. Para estudiar el capitalismo en España, pues hay que ver un poco quién está detrás de las empresas. Y pareciera un poco que no cambian mucho los apellidos, ¿no? De hecho, ahora ver un poco esta empresa que se hizo muy famosa por el tema de los Pujol, que es Ferrovial, fundada por los Calvo Sotelo. Los Calvo Sotelo, pues que te llevan desde el franquismo hasta hoy. Las familias son clave siempre y son un poco lo que pueden retratar cómo el capitalismo español tiene una huella, el patrimonialismo, ¿no? La idea de que no solamente el Estado, sino la economía, el control del capital es suyo. Y esto es muy propio de un sistema y de un país que no ha hecho una transición, ¿no? Hemos compartido discusiones desde la teoría del Estado, ¿no?, de cómo las batallas históricas, ¿no?, pongamos desde el siglo XIX, por no antes, siempre los que ganan van dejando su sesgo en el Estado escondido, no siempre se identifica, ¿no? Y los hombres contra las mujeres, aparece después en la sentencia de la manada esa victoria histórica de los hombres sobre las mujeres, donde el honor del hombre está en el sexo de la mujer no mancillado, en la victoria del centro sobre la periferia, en esa relación que tiene el centro respecto de Cataluña o el País Vasco, la victoria del capital sobre el trabajo, ¿no?, que también se esconde en las leyes, en la propia arquitectura del Estado. La pregunta concreta que te digo es, cuando tú estudiaste el IBEX 35, ¿te encuentras un Estado que tiene demasiados francotiradores escondidos que hacen que el Estado trabaje para una lógica y no para otra? Claro, me encontré un Estado que en la propia Facultad de Ciencias Políticas pues ya ha sido muy explorado, y hay un catedrático de Ciencia de la Administración que hizo un magnífico libro sobre la élite del Estado, y se ve un poco esa continuidad, ¿no? Esa continuidad de una burocracia que se expresa en torno a unas leyes y a una continuidad, esa selectividad estratégica, por ejemplo, que se nota muy bien en lo que es la cuestión laboral, en lo que es la cuestión también de la dominación de las grandes empresas, en una suerte también de autarquía financiera, donde hay digamos un sistema que no puede ser tocado. Y ahí sí que te lo encuentras, ¿no? Te encuentras pues como los economistas del Estado, por ejemplo, no tienen una función concreta, pueden deambular o incluso toman años de excedencia sin que haya ningún control. Entonces lo que tenemos es un Estado que parte de ahí, pero que prácticamente está en otro sitio, ¿no? Ese otro sitio son las grandes empresas, son fundaciones, y desde ahí pues se maneja un poco ese control del Estado. Claro, entonces la pregunta, Rubén, es ese Estado, ¿no?, decimonónico que tiene todavía tanto que ver con el de Cánovas del Castillo, ¿no?, cuando menos, claro, ¿qué herramientas te brinda, ¿no?, para poder hacer transformaciones? Y la pregunta concreta es, ¿las puertas giratorias de las que se habla tiene que ver con esta concepción del Estado? Claro, las puertas giratorias son una expresión de ese control y de ese control de las élites sobre el Estado, pero también, y esta es la puerta de salida y un poco la vía que te puede dar un cierto optimismo, como decías, eso, la propia lucha de clases se expresa dentro de los aparatos del Estado, ¿no? Y vemos como incluso los distintos aparatos del Estado, distintos lugares, son contradictorios entre sí, se enfrentan, ¿no? Pues por ejemplo el caso de Pedro Sánchez, como economía parece ser distinta a medio ambiente, o tenemos algunos ministerios controlados por el PSOE, otros por tecnócratas, pareciera como si hubiera una lucha, y esto en el PP lo hemos visto más claramente, como Soraya se enfrentaba al Ministerio de Justicia, Interior igualmente, con lo cual lo que tenemos es un Estado que expresa en realidad el dinamismo, pero sobre todo la lucha de una clase dominante. Ese es el problema. Claro, el Estado tiene un sesgo de clase, pero si lo va a ejecutar o no va a depender de la correlación de fuerzas. Y la pregunta que te hago es, ¿el Estado, con todo eso que estás planteando, forma parte del problema, de la solución, de las dos cosas? Pues de las dos cosas,
Porque precisamente el Estado, digamos, el acceso al mismo ha sido capaz de generar dinámicas nunca buscadas. Pues esto es la Segunda República, donde, por ejemplo, pues tenemos un Estado que fue capaz de condenar al anterior. En una comisión de responsabilidad política se condena al rey. Es decir, hay capacidad de maniobra, se condena al rey por corrupción, por cuestiones de guerra, y entonces lo que vemos hay digamos, una discontinuidad, pero con un Estado que permanece ahí. Entonces es lo que nos da. Ahora, por ejemplo, tenemos un Estado, por lo menos el aparato de justicia, que ha sido capaz de condenar al Partido Popular, ¿no? Siendo controlado por el Partido Popular, sobre todo lo que tiene que ver con la capacidad, con la parte de cargos electos, con los ministerios, pero la Fiscalía, la Audiencia, ha sido capaz de autonomizarse en cierta medida. Claro, esto es importante, ¿no? Porque una buena parte de la izquierda siempre ha planteado, no, el Estado, en la definición clásica de Marx, es el Consejo de Administración que representa los intereses conjuntos de la burguesía y, por tanto, no se puede hacer nada con el Estado, vámonos a los movimientos sociales, vámonos a otros lugares. Y hemos dejado tradicionalmente el Estado a la derecha. Según tu planteamiento, sería un error hacer eso. Sería un error porque precisamente es desde el Estado donde se puede construir lo nacional y lo popular también. Es un proyecto a largo plazo. Precisamente lo que no consigue el capital termina destruyendo al propio Estado y destruyéndose a sí mismo. Porque termina obedeciendo una lógica de consejo de administración, y el Estado no es eso. El Estado es política y el Estado es un proyecto a largo plazo, que es lo contrario a lo que quiere el capital, que no tiene proyecto a largo plazo, sino su mera reproducción. En ese sentido, el Estado lo que permite es tener futuro. Es administrar un territorio, pero también decir a la población, podemos mirar España no solamente en 2018, sino a 2050. Podemos proyectar, y proyectar no solamente, digamos, la economía, sino la propia sociedad, qué va a pasar con nuestras generaciones. Eso no lo podemos hacer desde afuera, tenemos que hacerlo desde el control de las instituciones que se enfrenten y permitan conseguir una cierta autonomía de las clases más desfavorecidas y proyectarse hacia el futuro. No tenemos otra. Claro. Lo que pasa es que la sensación que da es como que ya se ha perdido ese control, ¿no? Es decir, tú planteas en el libro del IBEX 35 que son en torno al 50% del PIB, pero pagan el 7% de los impuestos, y en términos laborales, sí, ¿cuánto empleo daban? El 6%, ¿no? Y por tanto tienen la capacidad de descolgar el teléfono y cargarse a Sánchez, ¿no? Como nos contó el mismo actual presidente del Gobierno, ¿no? Señalando a Lierta y señalando a Cebrián, ¿no? Como responsables de su defenestración de la Secretaría General del PSOE, o tenemos con que la capacidad de empresas de rating de subirte la prima de riesgo, es decir, la capacidad de gestionar democráticamente el Estado, ¿dónde queda? Es cierto, y hay que hacer esa reflexión. Es un poco como comprar una casa con unas cargas, ¿no? Una hipoteca. Cuando llegas al Estado te encuentras con una hipoteca. Y también hemos aprendido que se puede cambiar, ¿no? Latinoamérica nos enseñó pues, que el Estado no es fijo, sino que es mutable, y ahí están esos procesos constituyentes que abrieron a nuevas lógicas, ¿no? A nuevas lógicas de participación, de gestión de lo público, y ahí hay una vía de intervención. El Estado es mutable y lo ha demostrado históricamente España. ¿Se puede cortocircuitar esa relación entre las élites políticas y las élites económicas? Es decir, cuando vemos a tantos ministros, incluso a presidentes del Gobierno, que terminan en empresas a las cuales han favorecido cuando estaban en el Gobierno, ¿no? ¿Eso se puede cortocircuitar para que no siga ocurriendo? Se puede cortocircuitar por dos vías. Uno, limitando el paso, que tiene que ver con los periodos de excedencia que tienen, por ejemplo, el caso de los altos funcionarios del Estado. Dos, los gobernantes. Y, en segundo lugar, que es evitando que se legisle a favor. Tú no vas a tener un problema con los fondos de inversión si esos fondos de inversión no disfrutan de privilegios fiscales. Y ahí tendrás una incapacidad, o el Estado o no les atraerá tanto fichar a esos personajes que puedan legislar a su favor o continuar legislando a su favor. Entonces son dos vías. Nos encontramos igualmente otro elemento novedoso, que es la penetración en los medios de comunicación, ¿no? de estos grandes empresarios, ¿no? Donde de repente hacen un esfuerzo económico para tener control sobre determinadas palancas mediáticas. Claro, este es el fenómeno que
es un poco parecido a lo que ocurría a principios del siglo XX, que es un poco, vivimos el siglo de los monopolios de nuevo. Lo que nos encontramos son grandes conglomerados empresariales con accionistas más o menos numerosos y más o menos importantes que controlan vastos imperios. En el caso del Santander, pues que siempre se le conoce por su actividad financiera, pero evidentemente tiene un control de los medios de comunicación que va mucho más allá, ¿no? de su propio departamento de prensa. Controla El País, controla Telefónica, y en esa función pues se extralimita, ¿no? Un poco de sus funciones financieras. Y aquí este es el verdadero problema, ¿no? Que digamos esto no solamente lo ha enfrentado países de izquierdas, sino en propio Estados Unidos hubo un debate desde la primera década del siglo XX hasta los años 30 de qué hacer con estos monopolios que tenían más poder que el propio Estado. Claro. Otra pregunta que creo que es relevante, ¿no? ¿Por qué se suelen escapar casi siempre, ¿no?, los grandes empresarios, los Florentinos, los Villarmir, que aparecen en tantos papeles vinculados a la corrupción, pero al final parece que siempre tienen la capacidad de escaparse? Bueno, ahí hay dos posibles respuestas. Una es la clásica, que es que paga, ¿no?, el control del capital, siempre es superior a cualquier otro. Pero también es la hegemonía, ¿no?, la capacidad de hacer que sus intereses sean los intereses generales. Y aquí en España, pues por ejemplo, funciona con el fútbol. ¿Qué tenemos con un Florentino? Un Florentino es capaz, a través de una red de periodistas ingente, de meterse en todos los medios de comunicación. Y no solo eso, meterse en el propio Estado, tener, por ejemplo, una directiva del Real Madrid que es fiscal del Estado, tener una serie de conglomerados que se meten en todos los, digamos, en todos los poros, ¿no?, en los medios de comunicación, y que están en el centro de la corrupción. O sea, Florentino aparece en la Gürtel, uno de sus directivos aparece como abogado de la Gürtel, y Florentino es uno de los que pagaba la caja B. Pero evidentemente su capacidad de supervivencia va mucho más allá digamos, de la mera capacidad económica. El fútbol ha sido fundamental para perpetuarse. Ya tenemos a Aznar, ¿no?, como el fútbol le servía un poco para justificar todas sus tropelías. Ya. Hay un nuevo gobierno peculiar, ¿no?, débil parlamentariamente al estar conformado solamente por 84 diputados, con el apoyo externo, ¿no?, de Unidos Podemos, más las fuerzas nacionalistas y también independentistas, pero el PP está profundamente nervioso y Ciudadanos está profundamente nervioso, ¿no? Algo parece que puede estar cambiando. Sí, lo que estamos viviendo es una transición de gran calado, que se ha trasladado a lo político, pero lo que vemos es la transformación del partido régimen, ¿no? El partido régimen del franquismo, que lo que hace es mover todas las estructuras. Ahora únicamente lo que tenemos es un partido, digamos, que funciona a base de los votos ya establecidos, que es el PP, pero que no tiene base social, y un PSOE que remonta y un Ciudadanos que ya no termina de conquistar totalmente. Lo que tenemos ahora es un poder que, digamos, está en un empate técnico, porque, por ejemplo, han accedido al gobierno con el 48% de los votos para una mayoría absoluta en el Congreso. Eso es insignificante. De ahí el miedo, ¿no? El miedo de un poder que no se puede reproducir solo con sus propios actores. Los problemas que tiene España también son problemas europeos, aunque hay algunas cosas específicas de la historia de nuestro país que los agravan, ¿no?, como el hecho de haber sufrido una dictadura de 40 años, y ahí tenemos, ¿no?, el mausoleo del Valle de los Caídos como una referencia que parece que siempre está planeando, ¿no?, sobre toda nuestra realidad. Sí, sí, sí. Claro, eso es un poco lo que puede también funcionar como espejismo, ¿no?, en España, ¿no?, esa necesidad de pasar página, ¿no? Y es un poco algo que ha encontrado Sánchez, que evidentemente a todos nos toca. Que todavía tengamos un mausoleo, pues no es ni bonito ni aceptable. Yo, que también pues tengo familia, mis bisabuelos fueron fusilados, pues a nadie agrada que lo primero que veas en la montaña sea esa cruz que glorifica a un dictador. Y de ahí que Sánchez vea, es evidente, como prioritario esto. Señalaste la trama y ayudaste a que se pusiera en marcha el tramabús, y nuestro entrevistado Rubén Juste ha ayudado a identificar que las familias que siempre han mandado en España siguen estando por ahí, escondidas en muchas esquinas del Estado, y que las puertas giratorias siguen alimentando esta realidad, pero que también que esto siga siendo así o que no, depende, y como un buen lector del marxismo lo sabe, de la correlación
de fuerzas. Rubén, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. No dejen de leerlo, ¿no? El libro de Rubén Juste, el IBEX 35, porque les aseguro que es uno de los libros esenciales para entender nuestro país. Y a vosotros, desobedientes, os dejamos como cada semana con Expediente